¿Cuántos adoramos a Dios en esta mañana? Estamos contentos, hermanos, de poder estar en la casa del Dios Todopoderoso. Es un alto privilegio poder compartir la palabra en esta maravillosa mañana. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos sentimos contentos, regocijados de poder tenerles aquí en medio nuestro. Hoy vamos a hablar de un personaje llamado Jairo. Era un personaje, hermano, una persona muy importante, ¿sí? Una persona muy pudiente, que tenía mucha autoridad. Si lo pudiéramos traer a nuestro tiempo, podía ser un hombre político, podía ser un político bastante prominente. Y a veces era un hombre muy ocupado. A veces nosotros andamos tan ocupados en los quehaceres, en lo que este mundo nos ofrece, ¿verdad? Andamos muy ocupados en nuestros trabajos, en muchas cosas que este mundo nos ofrece, que a veces olvidamos tener un contacto con Dios, ¿sí? Es tanto el afán que tenemos que a veces olvidamos tener un contacto con Dios. Pero este hombre, Dios incursionó en su vida, porque a veces cuando nosotros pasamos desapercibido el contacto con Dios, Dios nos va a visitar. Y el problema que nos va a visitar trayendo un conflicto a nuestra vida, ¿sí? Porque este hombre era un hombre, como le dije, de mucho dinero, y tenía una adolescente. La Biblia dice que tenía 12 años. Una niña, ¿no? Era la princesa de la casa, ¿verdad? Probablemente lo tenía todo la niña, sí, tenía todo. Pero a veces Dios nos hace el llamado por lo que más nos duele. A veces si tu trabajo es el que te imposibilita buscar a Dios, Dios te lo puede quitar. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta mañana? ¿Sí? Entonces, esta niña cae enferma. Y cae enferma de muerte. Dice la Biblia que la niña estaba agonizando, ¿sí? Una palabra que usamos nosotros. Dice que estaba a punto de morir. Y es en esa forma como Jesús visita la casa de Jairo. A veces necesitamos un conflicto, necesitamos una adversidad para que Dios pueda llegar a nuestra casa. Es a través de los conflictos donde nosotros vemos a Dios, ¿sí? Porque cuando todo va bien, decimos gloria a Dios, ¿verdad? Porque todo nos está yendo bien, no hay enfermedad, lo tenemos todo. Pero de repente Cristo viene e incursiona en nuestra vida con una sencilla razón: de hacerse ver en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, a través de este conflicto es que el Señor le dice a Jesús: ve a mi casa. ¿Cuántos adoramos a Dios por eso? Ve a mi casa y pon las manos sobre mi hija, para que mi hija sea sana, salva. Esa es la única manera que Jesús puede entrar a la casa de Jairo. Porque ni todo el dinero del mundo, ni todos los exámenes habidos y por haber que le pudieran haber hecho a la niña, tenía solución. Entonces hay adversidades que no tienen solución natural, solución física. Pero él, Jairo, que era un príncipe, que era un principal de la sinagoga, era enemigo de Jesús. Porque todos los religiosos de aquel entonces tenían a Jesús como su enemigo, porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas, porque las enseñanzas de Jesús iban en contra de la religión de ellos, ¿verdad? Porque ellos decían que no se tenía que comer el día sábado, que había que guardarlo, y Jesús hacía milagros. Entonces esto vino como a chocar, ¿verdad? Entonces Jairo era enemigo de Jesús, pero él lo busca. Y lo maravilloso de esto, hermano, es que él se postra. No le importó lo que dijera la sociedad. ¿Por qué cree que Nicodemo llegó de noche a buscar a Jesús? Para que la gente no lo viera. Y Jairo no le importó eso. Dice que cuando vio a Jesús, a pesar de que él creía que él era el Mesías, pero no lo recibían en su corazón.
no lo aceptaban, el rechazo. Le decían hijo de Belcebú, le decían hijo del carpintero, ¿qué puede tener este hombre? Y en fin, había un rechazo sobre él. Hasta el día de hoy, en Israel, Jesús es rechazado. ¿Cuántos adoramos a Dios? Pero él tomó una actitud, a él no le importó la gente, a él no le importó la sociedad, a él no le importaron los políticos, a él no le importó la religión. Dice que se postró a los pies de Jesús. Y ahí está la clave. Cuando nos postramos a los pies de Jesús. Mire, vamos a entrar al tema en esta mañana. Dice, aprendiendo por medio de la adversidad. ¿En dónde aprendemos? En medio de la adversidad. A veces las adversidades son como la escuela, ¿sí? Donde somos aprobados. Son como las universidades espirituales para nosotros. Porque ahí es donde nosotros aprendemos por medio de la adversidad. Mire lo que dice el texto. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versos 40 y 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. El que sigue, hijo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era, ¿qué dice? Principal de la sinagoga. Era un hombre que se conocía la Torá con puntos y comas. Porque un príncipe tenía que saber, en el pueblo judío, a los 12 años, un niño ya tenía que conocer la Torá con puntos y comas, igual que aquí en Aposento Alto. Por eso es que cuando Jesús llega al templo, está hablando con los sacerdotes a los 12 años de edad. ¿Y sabe quiénes eran las personas que le enseñaban la Torá? Eran las madres. Porque los padres trabajaban y las madres se quedaban en casa. Entonces las madres se encargaban de instruirlos. Entonces a los 12 años Jesús era un doctor de la ley. Porque esa era una tradición judía, ¿verdad? Entonces cuando te habla de un principal, de alguien que era lector de la Torá, era un hombre que conocía la palabra. Conocía a Dios por medio de la Torá, pero no conocía al Hijo de Dios. Entonces, dice, entonces vino el varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. Imagínense, que Dios te quite lo único que tiene. Golpea eso, ¿no? Como a la viuda de Naín, ¿verdad? Que su único hijo iba allá en el féretro, iba allá a enterrarlos, y Jesús aparece en el camino y ve a aquella mujer llorando, y libre de eso era viuda. La única esperanza que esta mujer tenía era en su hijo, que un día pudiera trabajar y pudiera ayudarla, porque era viuda, ¿sí? Y ella iba llorando por el camino desconsoladamente, porque el único hijo ya había muerto. Pero ahí aparece Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús aparece cuando ya no hay esperanza, hermano? ¿Cuántos creen que Jesús aparece cuando todo parece muerto? Aleluya. Y le dice a los que lo llevan, ¿verdad? Paren el féretro. Y el féretro se detuvo. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y aquel joven se levantó. Y dice que los que no estaban acostumbrados a ver los milagros, dice que salieron corriendo, hermano. Pues aquí en este pasaje que estamos viendo, él le dice las mismas palabras a la hija de Jairo. Le dice Talita Kumi, en arameo, que quiere decir joven o niña, a ti te digo, levántate. Por eso el Señor en esta mañana nos dice a nosotros, pastor, en este día, levántate. Hermano, en este día, levántate. Hermana, en este día, levántate. No hay ocasión para quedarse postrado. En esta mañana levantémonos en el nombre poderoso de Jesús. Mire, la palabra adversidad
tiene muchos significados, pero principalmente significa una situación muy difícil de superar, una situación muy grave que requerirá fuerza y valor para ser enfrentada. Un ejemplo de alguien que enfrentó una gran adversidad es Jairo. Era un principal de la sinagoga, seguramente de Capernaum, pero en los versículos que hemos leído lo vemos como un padre angustiado. ¿Cuánto nos angustiamos por nuestros hijos? Si algo nos duele son nuestros hijos. Si algo le duele a una madre es ver un hijo desordenado. Si algo le duele a una madre, a un padre, es ver un hijo, hermano, caminando mal, ¿sí? ¿Cómo podía venir Jairo, hermano, que tenía las bolsas llenas de dinero, pero su niña estaba ya agonizando? ¿Cómo se podía sentir él? Imagínense que la Biblia dice que él tenía a su esposa, pero él sale a buscar la ayuda. Le ha de haber dicho a su esposa: quédate cuidando a la niña, yo voy a ir a buscar ayuda. Yo he oído de alguien que anda por ahí, que sana a los enfermos. Yo he oído a alguien que anda por ahí, que le da vista a los ciegos. Yo oigo a alguien por ahí que sana a los paralíticos. Ya oí que anda por ahí. Voy a ir a Capernaum, voy a ir a encontrarme con él y decirle que mi hija está muriendo. Es triste para los que somos padres ver cuando un hijo decimos: ya no tiene solución. Como decía mi madre: ya no tiene solución mi hijo. Y me lo dijo en mi cara, me dijo un día de esto: ya estoy preparada, me dijo. Alguien te va a matar y yo ya estoy lista, me dijo. Ese era su pensamiento, pero el de Dios era otro, porque los planes de Dios son diferentes al plan de los seres humanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Pero en los versículos que hemos leído lo vemos como un padre angustiado porque su única hija, una niña de 12 años, hermano, una niña que necesita cuidado. ¿Sabe que es una edad en la cual nuestros jóvenes, esta edad, a los 12 años, es cuando más cuidado necesitan que cuando están pequeños? Porque ellos están descubriendo muchas cosas y en ese lapso nuestros hijos se nos pueden perder. En ese momento nuestros hijos pueden ser seducidos. Y él estaba pasando ese momento. Dice: su única hija, una niña de 12 años, estaba gravemente enferma, como lo dice el versículo 42, estaba muriendo. Posiblemente muchos de nosotros hoy podemos sentirnos identificados con este hombre. Quizás estamos pasando por tiempos de adversidad, de angustia, de desesperación. Y es por eso que es muy importante reconocer lo que aprendemos y comprendemos en los tiempos de adversidad por medio de la palabra de Dios. Inciso 1. ¿Qué aprendemos nosotros a través de la adversidad? Las cosas más valiosas para el mundo pierden su valor ante la adversidad. Repito, las cosas más valiosas de este mundo pierden su valor ante la adversidad. Para la pandemia murieron muchos millonarios por un poquito de aire. Ni con todo el dinero del mundo pudieron comprar un poquito de aire para no morirse. Hay situaciones a veces que ni el dinero ni todas las riquezas de este mundo van a poder solucionarlas. Únicamente cuando nos aferramos en aquel que nos dio la vida en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A veces hay mucha gente millonaria que necesitan un trasplante del más pobre. Gente que, hermano, andan comprando y le dan preferencia, pero quien le donó el órgano es alguien que no tiene nada. Alguien que no tenía, como decimos en mi país, ni en dónde caer muerto, pero él tenía la solución para él. Su dinero no podía hacer nada. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces hay situaciones a veces que nosotros recibimos el milagro de donde menos lo pensamos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Mire lo que dice el texto.
Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Cuando volvió Jesús, veamos esta palabra, cuando volvió Jesús. Jesús está en Capernaum, pero antes de ir a Capernaum, él había agarrado una barca y se había ido a tomar y a liberar a un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado de Gadara, y llevó un gran avivamiento a aquella ciudad. Y dice la Biblia que los que recibieron el milagro, los que fueron espectadores del milagro, ¿saben qué hicieron? Lo echaron por fuera. No reconocieron el valor. Por eso es importante entender cuando Jesús dijo que no le echáramos las perlas al lodo, se lo voy a decir coloquialmente, que no tiraran las perlas al lodo. Entonces él fue, hizo el milagro y le dijeron, bueno, queremos tu milagro, pero no te queremos a ti. Porque hay gente, hermano, que buscan el milagro de Dios, buscan el favor de Dios, buscan lo que Dios puede darles, pero cuando Dios les da lo que tienen, dice, pero no te necesitamos más, estamos bien. ¿Cuántos alabamos a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Entonces, el mensaje fue rechazado ahí en Samaria, pero aquí dice que cuando él volvió, que venía de Samaria, donde lo botaron, no lo quisieron, él dice que volvió y le recibió la multitud con gozo. Entonces hay gente que rechazan a Jesús, pero hay alguien que lo recibe. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso tú tienes que estar expectativo. Hay gente que te va a rechazar el mensaje. Hay gente que te va a rechazar como tú eres. Y él dice que había una multitud que lo esperaba con gozo. Es que cuando nosotros conocemos a Jesús, hermano, el gozo nos tiene que inundar de su gloria. Yo no puedo entender que en la congregación, en la iglesia donde vamos y hemos conocido a Cristo y hemos conocido el Evangelio, haya gente que todavía está amargada, haya gente que todavía ay, mi alma te alaba. Démosle un aplauso al Señor. Dice que le esperó con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no tiene que ver con tu problema, porque el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Satanás no te puede robar el gozo. Y aquella multitud lo esperaba. Hermano, porque todos le esperaban. Ahí viene Jesús. Lo botaron de allá muchachos, pero aquí viene. Recibámosle, ahí viene el Mesías. Venía caminando con todo su grupo. Entró a Capernaum, gloria a Dios, y la gente lo vitoreaba, decía, ahí viene Jesús, vamos. Y lo recibieron con grande gozo. A Jesús lo tenemos que recibir con gozo, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Mire, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Postrándose a los pies de Jesús. ¿Dónde está la victoria entonces? Para tú recibir el milagro. Postrándose a los pies de Jesús. No importó que lo fueran a juzgar por su corbata, por su vestidura, por su dinero. ¿Qué iba a decir la sociedad? ¿Qué iban a decir los compañeros de alcurnia, sus compañeros políticos? ¿Qué iban a decir sus principales? ¿Qué iban a decir sus sacerdotes? Él viene y se postra. O sea, fue humilde. A pesar de que era enemigo de Jesús, se humilló.
Porque dice la Biblia que delante de él, que dice, se doblará toda rodilla y confesará de que Jesucristo es el Señor. Él es el único Señor de nuestra vida. Es el único Señor de Grapevine, el único Señor de Aposento Alto, el único Señor de Texas, el único Señor de esta nación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Y se postró. Fíjense que hay algo muy especial acá, porque dice que su niña tenía 12 años. Y en otro de los evangelios dice que en el momento que él se postra para desprender el milagro de Jesús, aparece otra mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre. Esto tiene una connotación espiritual poderosa. El número 12 significa señorío, significa autoridad, significa soberanía. Estos dos números, la mujer del flujo de sangre con 12 años y la niña con 12 años de tener flujo, y la niña con 12 años de edad, está diciendo: este es el Señor, este es el verdadero, este es el que tiene la autoridad. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta mañana? Ellos reconocieron, amén. Por eso cuando Jairo se postra, le rogaba que entrase en su casa. Es necesario llevar a Cristo a la casa, no solo en la iglesia. Aquí yo le puedo aparentar a usted, ponerme el traje más bonito, gracias a mi esposa, porque ella es la que me combina. Me puedo poner el traje más bonito, me puedo poner los zapatos más hermosos, pero mi casa es la que necesito. Por eso él dice: Señor, ve a mi casa, porque Él conoce cómo está tu situación en tu casa. Ahí es donde se vive el verdadero evangelio. Ahí es donde se vive la verdadera predicación de la palabra del Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Le dije: Señor, le rogaba que entrase en su casa. Es que es la primera iglesia, hermano. Esta es su segunda iglesia. Su casa es su santuario. Su casa tiene que tener reglas, tiene que tener orden, tiene que tener búsqueda de Dios, tiene que tener devocionales. ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ven nuestros hijos? Todo eso usted tiene que estar al tanto, porque usted es el pastor de su casa. Ustedes son los que dirigen. Ustedes son los guías espirituales de su casa. Ustedes tienen la autoridad. Ustedes tienen el señorío. Dios les transmite esa autoridad, porque dice: porque Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, y los dos tienen la misma unción para poder gobernar nuestra casa. Por eso le dice: Señor, vamos a mi casa. Y son las mismas palabras que le dice el centurión. Le dice: Señor, no eres digno. Le dice el Señor: vamos a tu casa. Y él le dice: no, Señor, no es digno de que entres a mi casa. ¿Por qué cree que le dijo el centurión? Porque estaba desordenado, porque aparentaba ser un hombre de autoridad, pero en su casa estaba desordenado. Y ha de haber dicho: pues, si Jesús viene aquí, va a ver todo el desorden que hay aquí. Y no me refiero al desorden, zapatos por aquí, y si entramos al closet de los hermanos, olvídese. Si entra el mío, te va a cerrar inmediatamente. ¿Sí? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces Dios entra al closet más oculto de nuestra vida espiritual. Por eso le dice: entra a mi casa, vamos a mi casa. Jairo era un hombre muy importante en la sociedad de su ciudad. Era el principal de la sinagoga. Si le pudiésemos llamar ahorita, era un senador, pues, porque los religiosos también eran los que ejercían la ley. Por eso los religiosos fueron los que mataron a Jesús. No fueron los romanos, fueron los religiosos de aquel entonces, fueron los que lo acusaron. Entonces era un hombre de mucha importancia, representaba un cargo de mucho honor, pues la sinagoga, aparte de ser un lugar de culto, era también el centro comunitario del pueblo. Era una sala de reuniones, era una escuela, era un tribunal y lugar para estudiar las escrituras.
Pero Jairo pudo comprender que nada de lo que él era, su autoridad terrenal, su posición social o económica, tienen valor ante la gravedad de la enfermedad de su hija. Nada. Yo me recuerdo allá en mi país cuando yo salí de estudiar y quería buscar un trabajo, me recomendaban, decía, buscábamos, allá decimos, a una persona que tenga, y te recomiendan, y solo así se puede conseguir trabajo. Pero este hombre no le valió nada, tenía de todo, ¿sí? Probablemente la niña estaba acostumbrada a tenerlo todo. Pero dice, pero Jairo pudo comprender que nada de lo que él era, su autoridad terrenal, su posición social, económica, tienen valor ante la gravedad de la enfermedad de su hija. Verdaderamente en los tiempos de adversidad nos damos cuenta que muchas de las cosas que son valiosas e importantes para el mundo, como el dinero, la fama, la posición laboral, títulos académicos, las posesiones materiales, pierden completamente su valor e importancia cuando la adversidad llega a nuestra vida. Y nos damos cuenta que la frase que muchas veces hemos escuchado es una realidad. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Lamentablemente, hemos visto las noticias y vemos cómo gentes muy famosas, con millones de dólares, tienen a sus hijos metidos en un lugar de rehabilitación y se han cambiado su sexo. Son hembras si se quieren hacer hombres, son hombres si se quieren, y no pueden hacer nada. El dinero no puede comprar nada de eso, ¿sí? El hombre más rico de aquí de Texas, no voy a mencionar su nombre, el hombre se ha casado no sé si 3, 4 veces y no tiene relación con los hijos. Tiene dinero, pero el dinero no compra la felicidad. Pero el dinero no compra, hermano, la unidad. Puede comprarle una casa, puede comprarle una mansión, pero el dinero no compra un hogar, porque un hogar se restituye cuando Cristo está en él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Hay gente que tiene casas, mansiones, pero no tienen hogar. Dice, verdaderamente hay cosas que el dinero no puede comprar, hermano. Inciso 2. Comprendemos la importancia de Jesús para nuestra vida y para nuestra familia. En medio de la adversidad, comprendemos la importancia de Jesús para nuestra vida y para nuestra familia. Mire lo que dice Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Tuvo él que ver muerta a su hija para que Jesús pudiera entrar a su casa. Dios va a incursionar en tu vida cuando tú menos lo pienses. Dios te va a decir, te voy a enviar aquí donde más duele. Y es difícil, pero en lo que más duele, Dios, mire, algunos dicen es que Dios es amor. Dios no castiga. La Biblia dice que Dios al que ama lo castiga, lo azota, lo disciplina. Y lo hace porque te ama. ¿Sí? Entonces hay padres que han tenido que ir donde están ya en un lugar ya para morir, que han tenido que ir, hermano, cuando ya están tirados, pero Dios lo visita en el último momento de su vida, porque al Señor no le interesa tanto tu vida sino tu salvación. Por eso cuando está el ladroncito ahí, el otro era mero rebeldón, pero el otro le dice, este es el Señor, este es el Mesías. Y el Señor lo voltea a ver y le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No se bautizó, no le predicaron, no se casó,
No sé si era casado, no asistió a vigilias, no asistió a ayunos. Un lado, pero como creyó en Jesús, ay, las puertas de los cielos se le abrieron en ese momento. ¿Cuántos alabamos a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. A su nombre, a su nombre. Entonces hay gente que llega a una condición para Dios salvarle el alma. Porque Él no le dice, fíjate que cuando Jairo llega le dice, cuando Jesús le dice, vete, tu hija duerme. Tu hija es salva, no le dice tu hija es sana, le dice tu hija es salva, porque a Dios lo que le interesa es tu salvación. A Dios lo que le interesa es que no te pierdas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Más que tu cuerpo, pues este cuerpo vuelve a la tierra, vuelve al polvo, pero a Él le interesa donde tú y yo vamos a pasar la eternidad por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alabamos a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana, a su nombre. Mire, solamente cuando su hija estaba gravemente enferma y a punto de morir, fue cuando Jairo comprendió verdaderamente la importancia de Jesús para su vida y la de su familia. Solo en la adversidad él entendió eso. A veces no quisiéramos ser probados. Yo no quiero ser probado. Pero lamentablemente cuando se anda caminando mal, Dios nos hará pasar por adversidades para Él manifestarse. Después de venir todo latigueado, todo azotado, como le pasó al famoso Jonás, el profeta, que no quiso obedecer a Dios. Le dijo, ve a Nínive. No, Señor, a mí no me gusta Nínive, esos son mis enemigos, los odio. Ve a Nínive. No, Señor. Agarró otro barco. Desobedeció a Dios. El Señor dijo, yo le voy a dar una lección a este. Levanta una tempestad. Manda un pez grande, díceselo. Ya estando allá en la oscuridad con todos los ácidos. Porque a veces necesitamos los ácidos. Con todos los ácidos del pez grande, ¿verdad? Porque una ballena, ¿ok? Pues la Biblia no lo dice que era una ballena, dice que era un pez grande, no sabemos de qué dimensión era. Y cuando estaba allá adentro se acordó, hermano. Señor, le dice el Señor a la ballena, ve y escúpelo. Llegó la ballena y lo erutó con toda la porquería. Todo lleno de baba, todo lleno de algas. Y se empezó a limpiar. No miraba, dijo, Señor, ¿dónde está Nínive? Voy para Nínive, Señor. ¿Para qué necesitamos que Dios nos trate de esa manera? Si podemos obedecerle a Dios, decirle, Señor, vamos para Nínive. Dame otro barco, voy para allá. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén, a su nombre. Entonces, después del conflicto, después de ser procesado, ahora venimos a la casa del Señor. Qué bueno es el Señor porque todavía nos ama. Qué bueno es el Señor porque todavía nos da una oportunidad. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Por eso la Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces vino Jairo. Dice que solo cuando su hija estuvo enferma, solamente en la adversidad Jairo pudo comprender y reconocer que necesitaba el poder del Señor para enfrentar esa situación. Lastimosamente muchas personas, incluyendo familias cristianas, porque este mensaje es para usted y es para mí. Esto no tiene que ver nada con los de afuera. Incluyendo familias cristianas, solamente por medio de la adversidad comprenden y reconocen que necesitan buscar al Señor, que necesitan su poder y que necesitan su ayuda. Por eso hay mucha gente que conoce a Cristo en la cárcel. Hay mucha gente que entienden a Cristo cuando están en un quirófano, que entienden a Cristo cuando en un accidente perdieron un pie o perdieron una mano. Entonces hay gente que entiende hasta que Cristo los lleva a ese lugar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Una vez fui allá en
en New Jersey, en el Medical Center. Estaban atendiendo a mi esposa ahí. Y yo siempre llegaba y me gustaba meterme por ahí, por las salas. Y yo veo que hay un médico que está atendiendo a una persona. Y yo entro y como soy muy preguntón, le dije, ¿y qué tiene? Ya está en coma, dijo. Ya ella me dijo, solo estamos esperando que se muera. Y le pregunté yo y le dije, ¿y me oye ella? ¿Me oye? Sí, me dijo, el oído es lo último que se pierde. Déjeme hablarle, le dije, ¿me permite? Y le tomé la mano, le dije, si me escuchas, apriétame la mano. Y me hizo así. Y le pedí el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez ya no vivió, pero en ese mismo momento se transportó a la presencia del Dios de la gloria. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? Porque está en creer que Dios va a operar el milagro en nuestra vida. Los tiempos de adversidad nos permiten verdaderamente comprender que somos necesitados del poder y la misericordia en nuestra vida. Hay gente que Dios quiere que Dios opere como ellos quieren. Hay personas, pero no hay otra forma, no es que eso es lo que Dios dice. ¿Y por qué tengo que ayunar? Voy a aguantar hambre. Pues ahí está la clave. Pero ¿por qué tengo que? Y en fin, le ponen un montón de obstáculos a uno. Y el Señor solo dice, vengan a mí, los que estáis cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Dice, ¿cuántas veces habrá visto Jairo a Jesús en su ciudad? Seguramente muchas veces, posiblemente lo había visto obrar milagros en la vida de otros. Pero ¿qué fue lo que hizo Jairo? Fuera, se postrara y clamara al Señor. El ministerio de Jesús se realizó en gran parte en esta ciudad, en Capernaum. Era su centro, era un puerto. Mire la estrategia que tenía Jesús. Yo quiero que la aprendamos en esta mañana nosotros. Capernaum era un puerto donde venían barcos de diferentes lugares. Y Jesús predicó ahí para que los que recibieran a Cristo se lo pudieran llevar a las otras ciudades. Por eso cuando él entra al Gadareno y le pone las manos y él sana, él estaba en su sano juicio. Y él le dice, Señor, déjame seguirte. Y el Señor le dice, no, quédate aquí. ¿Sabe cuántas ciudades se ganó el Gadareno? Predicó en 10 ciudades. En Decápolis era un lugar que tenía 10 ciudades. Y el testimonio de él sirvió para convertir a muchas personas para la gloria de su nombre. Puede haber un gadareno cerca de tu casa. Puede haber un borracho, un drogadicto, un asesino cerca de tu casa, que Dios lo puede utilizar para la gloria de su nombre y ganarse a sus vecinos. Ay, mi alma te alaba. Démosle un aplauso al Señor, a su nombre. Es en los tiempos de adversidad que aprendemos la importancia de orar, de clamar y adorar al Señor. Lo más sabio sería no esperar la adversidad para buscar al Señor, para orar siempre, para tener un corazón que le quiere adorar. ¿Por qué no adelantarnos y estar listos cuando venga la enfermedad y usted esté fuerte? Y cuando el dardo quiere entrar a su cuerpo está revestido de oración, su cuerpo está revestido de poder, de gloria del Espíritu Santo. Y cuando le envían el dardo choca y se apaga, porque hay poder, hay unción sobre su vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle un aplauso, porque hay enfermedades y hay espíritus de enfermedad. Hay enfermedades que son lanzadas. Yo estoy durmiendo y me pongo un piquetazo feo por aquí y te reprendo, Satanás. No tienes parte en mi rodilla. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que habían enfermedades y espíritus de enfermedad. Por eso hay médicos que le
lo pasan por cascán, lo meten por todos lados, lo vuelven a sacar, le sacan sangre, le sacan de todo y dice, no encontramos nada, porque es un espíritu. Y el cascán no agarra al espíritu. ¿Cuántos estamos? Ay, mi alma te la. Los cascán no determinan, no pueden atrapar al espíritu que anda ahí. Pero la oración sí puede detectarlo y decirle, sal de mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, porque Él te venció en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Yo conozco mucha gente. Digo, vaya al doctor. No, ya fui, no me encuentran nada. Y viera cómo me pongo en la noche. Ore entonces. Busque al que tiene la medicina. Busque al bisturí de allá arriba. Busque al especialista de allá arriba. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. Mire. Tercero. Aprendemos y confiamos en la palabra del Señor, a pesar de las palabras y las opiniones de los demás. Mire, no se deje guiar por las opiniones, hermano. No se deje guiar por las palabras de otros. Fíjese que aquí descubrí algo maravilloso. Dame el versículo 49 y 53, hijo. Estaba hablando Jesús cuando vino uno de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Vino un siervo de Jairo, y como se entretuvo por ahí con la mujer del flujo de sangre, la niña muere. ¿No ha visto usted esa gente que dice, no, pastor, eso ya no tiene esperanza? Ese plan ya se murió. Mi matrimonio ya fracasó. Mi casa es un desastre. Ya no puedo solucionarlo. Mi hijo ya no tiene solución. No escuche esas voces. Porque cuando él le dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿No se ha dado cuenta? Yo una vez fui a una clínica, no sé si ya lo conté. Y fui a una clínica comunitaria con un problema. Y lamentablemente era una hermana de la iglesia donde yo iba. Y cuando me vio entrar me dice, ¿qué hace aquí, hermano? Me dijo. ¿Por qué? Le digo, aquí no lo van a atender, me dijo. ¿Así? Aquí en esta clínica no, aquí no lo van a atender. Está bien, hermana, le dije, pero voy a intentarlo. Me atendieron como un rey. ¿Quiere una agüita? ¿Qué quiere? Porque no hay sodas ahí. ¿Quiere una agüita? Pase adelante. Y me atendieron como no se imagina. Nunca escuche la voz de los demás, ni nunca le cuente sus éxitos a nadie, porque eso despierta envidia. ¿Sabe? A los únicos que usted tiene que contarle sus situaciones, sus éxitos, sus planes, es a sus padres, porque los padres son los únicos que quieren que que ellos nos superen a nosotros. Pero ahí, amigos, cuates, eso es mentira, eso no existe. ¿Sí? La Biblia dice claramente que nuestros padres son los únicos que pueden aconsejarnos y meternos la mano y decirle, avanza, hijo, no te caigas, vamos para adelante. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Nunca usted reciba un consejo de nadie. No se puede. No la vas a hacer. No tienes dinero para la universidad, pues el que está arriba lo tiene todo para mí. Joven que estás aquí, no rompas tus aspiraciones, no rompas tus éxitos. Sigue adelante, sigue avanzando. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Tú no puedes comprar casa porque no tienes crédito. Mentira, Dios tiene. Ay, démosle un aplauso al Señor en esta mañana. A su nombre, a su nombre. Como dijo el vicepresidente por ahí, no hay casas para nosotros porque los hispanos las han comprado todas, dijo. Pues sí, pues es que el hispano tiene hasta 2, 3 trabajos. ¿Cuántos alabamos a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Hemos venido a triunfar a esta nación. Y anda con las grandes troconas ahí. Yo vivo para allá, para el Northside. Las esposas de los hermanos andan con unas grandes troconas. Y
Cuesta como $70,000 ese animal. Pero somos atrevidos. ¿Cuántos damos? Démosle un aplauso al Señor, a su nombre. Porque no hay nada imposible. Mire, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Dios no te está pidiendo mucho, cree solamente y será salva, le dice. Pero mire, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Cristo no trabaja con los incrédulos. Cristo trabaja con los que creen. Por eso a todos los que estaban expectando ahí, a todos los que estaban llorando, y cuando él entró dijo: Jairo, trae a tu esposa. Y va a entrar Pedro, Juan, nada más. Los demás a llorar para afuera, porque solo están expectando. Y cuando él dijo: está muerta, ella está viva, ellos se burlaron de Jesús. Porque hay gente que solo está expectando. ¿Cuántos alabamos a Dios? Hay gente que solo está viendo. Hay gente que solo ve errores. Démosle un aplauso al Señor para que no sienta dura la palabra. Hay gente que solo está viendo los errores. Hay gente que está viendo: que esto yo lo hago mejor, que yo lo haría mejor. Pero cuando se le da la batuta, cuando se le da el control, mi alma te alaba. Démosle un aplauso al Señor. Sin Cristo no somos nada. Es por eso que Él dijo: sálganse. Usted no se preocupe por los que no quieren. Usted preocúpese por los que están dispuestos. Con ellos Dios va a trabajar. No es la multitud. Nosotros deseamos una mega iglesia, gloria a Dios, pero Dios no. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Y la gente que no cree no ve los milagros. Dijo: sáquenmelos. Porque la fe de la madre y la fe del padre iban a ocasionar el milagro. Porque a veces es la fe tuya y la fe mía que operan el milagro. Cuando le llevaron al paralítico, que rompieron el techo para bajarlo donde estaba Jesús, ¿qué dijo Jesús? Dice que se maravilló. ¿De qué se podía maravillar Jesús, hermano? Si Él viene del cielo. ¿Sabe de qué se maravilló? De la fe de los 4. Que cuando vieron la casa que estaba cerrada, dijeron: pues vamos a abrir el techo, no nos vamos a dejar vencer. Por eso cuando hay un problema, cuando hay una situación, olvídate de las voces. Olvídate, sigue avanzando, sigue caminando, porque si hay voces es porque vas por el camino correcto. Démosle un aplauso al Señor. Que si hay crítica es porque vas por el camino correcto. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana, a su nombre. El padre y la madre de la niña lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Jairo recibió, cuando iba de camino a su casa con Jesús, la peor noticia: tu hija ha muerto. Eso es una noticia terrible, ¿no? Que usted esté en su casa, relajado por ahí, de repente le toque la puerta a la policía: tu hijo murió. Jesus Christ. Tal vez cuando alguien está enfermo y uno lo atiende y uno lo cuida, pero que de repente te toque en la puerta: tu hija murió en un accidente. Es un golpe duro. Y ese golpe lo recibió Jairo. Y dice: este hombre tuvo que caminar en fe. Tenía que confiar, tenía que creer en las palabras del Señor para no rendirse, para no quebrantarse. A pesar de que a su alrededor escuchaba lamentos, llantos y burlas en contra de las palabras de Jesús, nosotros en los momentos de adversidad
posiblemente vamos a recibir palabras que serán usadas por el enemigo para hacernos dudar. Me imagino que venían aquellos pensamientos, pues tanto que conoces la Biblia. Si eres un principal de los judíos y mira lo que le pasó a tu hija. Hay gente que dice, pero no eres cristiano, pues ¿por qué estás todo desgraciado ahí, todo pobre? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tu familia está así? Si eres cristiano, hay gente que te juzga por lo que tú eres. Para ser así como vos, mejor no voy a la iglesia. Pero hemos sido seleccionados del montón. Así literalmente hemos sido entresacados de la muchedumbre para rendir culto al Dios de la gloria. No importa tu pasado. Hay gente que quiere señalar tu pasado. Hay gente que te quiere decir, eres esto, eres lo otro. Tú tienes que decirle, aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es un borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aquí borramos esta situación. Ahora yo no voy a volver a ver atrás. Usted no tiene opción. Dios no da libertad ni da licencia para pecar. Cuando la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, es que aquello ya quedó allá. Aunque te lo señale, porque Satanás es especialista en señalar tu pasado. ¿De dónde vienes tú si tú eres pobre? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él siendo rico se hizo pobre para que yo fuese rico. Y no le hablo de billete, porque la felicidad que nosotros tenemos no la compra ningún dinero de este mundo. Hay gente que tiene mucho dinero y están angustiados, están atribulados, están metidos en problemas con sus hijos, con su familia, que en drogadicción y que en homosexualismo y en todo eso. Y nosotros que no tenemos la economía tal vez alta, pero tenemos algo que no se compra con el oro y con la plata, que es la salvación que se nos ha dado gratuitamente para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Este hombre tuvo que caminar en fe. Tenía que confiar, que tenía que creer en las palabras del Señor para no rendirse, para no quebrantarse a pesar de que a su alrededor escuchaba lamento, llanto, burlas. Nosotros en los momentos de adversidad posiblemente vamos a recibir palabras que serán usadas por el enemigo para hacernos dudar, para quebrantar nuestro corazón, para hacer que nos rindamos. Pero tenemos que caminar en fe, confiando en las promesas del Señor. Póngase de pie en